Bueno, como todos los jueves, nos visita la licenciada en nutrición Claudia Verón. Siempre venimos hablando de temas realmente muy importantes. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los alimentos permitidos o recomendables para las personas que padecen diabetes. Y en esta oportunidad, con motivo del Día Mundial del Celíaco, vamos a hablar acerca de ese tema. Una enfermedad que está muy vigente en nuestra localidad y que todos en algún momento la podemos contraer. Tenga en cuenta ese tema. De hecho, hoy se desarrolló una jornada en la Casa de la Cultura con motivo del Día Mundial del Celíaco, así que vamos a estar hablando de eso. Preste atención. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos en casa. Bueno, te ha tocado estar hoy un momento en la Casa de la Cultura presenciando un poco este encuentro que es siempre importante para informar, ¿no? Sí, totalmente. Aparte está bueno para incentivar y concientizar, como es el lema, digamos, de este proyecto, ¿no es cierto?, que está surgiendo, para dar información a la población de qué es esta patología y que además los comercios puedan sumarse a esta apuesta, ¿no es cierto?, que es muy importante contar con una góndola, un sector exclusivo para ellos. Entonces, de esta forma tener más variedad en los alimentos que ellos tienen, porque si no tienen que viajar a otras ciudades, por ejemplo a Posadas o al Dorado, para poder adquirir esto. Y bueno, esta es una forma de poder concientizar y estaría bueno que a partir de ahora la población vaya conociendo un poco más sobre esto y que no es para discriminar, no es una enfermedad para discriminar, todo lo contrario, es totalmente, se trata de la alimentación básica. Exactamente. Bueno, Claudia, vamos a compartir una entrevista que logramos con Alberto Martínez, que es representante de la Asociación Argentina de Celíacos, quien se refiere a esta enfermedad. Hoy él estuvo presente en la Casa de la Cultura, brindó incluso una charla. Esta es la entrevista que nos otorgó. Diarrea o pancita hinchada, falta de peso, caída de cabello, ¿sí? En el caso de los adultos a veces varía entre un dolor abdominal crónico a dolores de cabeza, eczemas en la piel, o sea, es muy variable. Ahí ya entra a jugar la habilidad del médico para que se elabore un diagnóstico correspondiente, ¿sí? Por eso siempre el tema de la enfermedad celíaca debe ser tratado en forma haciendo interconsultas. El médico clínico, cuando detecta los síntomas que puede llegar a ser enfermedad celíaca, ordena en unos laboratorios que le indica a través de unos análisis de sangre si existe la posibilidad de que esa persona sea celíaca de acuerdo a los valores. Si los valores son muy altos, se los pasa directamente al gastroenterólogo, que a través de una biopsia de intestino delgado, que se hacía antes y ahora se hace una endoscopía, se determina con precisión si la persona es celíaca o no. Hasta el momento de la endoscopía, que se dictamine que esa persona es o no es celíaca, es un enfermo celíaco. ¿Sí? Es un enfermo. ¿Por qué? Porque tiene todos los síntomas, todas las complicaciones que se entiende que ocurren cuando el organismo es invadido por el gluten. El organismo celíaco es invadido por el gluten, ¿sí? Cuando se detecta que es celíaco, se hace la dieta y ya deja de ser enfermo celíaco y pasa a ser un celíaco. El celíaco no debe consumir en su dieta nada que contenga gluten, o sea, ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. Por eso en las etiquetas de los productos aptos para celíacos dice sin TAC, sin trigo, sin avena, sin cebada y sin centeno. Bueno, seguramente ahora muchos entienden por qué aparece esa leyenda en algunos productos, libre de gluten, sin TAC. Bueno, a eso se refiere, ¿no? Tenemos que aprender mucho con respecto a este tema. Exactamente. Justamente, bueno, la patología, la celiaquía, se da por una intolerancia o alergia a la proteína del trigo, que es el gluten. Y dentro del gluten, uno de los componentes principales es la gliadina, que es un tipo de aminoácido, que esta es la que genera un rechazo, digamos, a nivel del aparato digestivo. Esta enfermedad puede ser autoinmune, es decir, que se puede manifestar en alguna etapa de la vida,
o ya hereditario, ¿sí? Ponele, puedes heredar de algún familiar. Y bueno, esta enfermedad se puede dar desde temprana edad, desde después que el bebé empieza a comer sus primeras comidas, después de la lactancia, o en la edad adulta. A veces pasa desapercibido, asintomático, o a veces con todos los síntomas juntos. Y en cada persona es algo individual, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Qué pasa en el aparato digestivo? Bien. ¿Cómo se presenta el aparato digestivo, una persona sin problemas de celiaquía, las vellosidades son como los pelitos de las alfombras, ¿sí? Bien. Para hacer representación más gráfica. Así como nos está mostrando la imagen, cuando aparece la enfermedad de celiaquía, se atrofian las vellosidades del intestino, entonces significa de que empezamos a desechar nutrientes que deberíamos aprovecharlos, claro. ¿sí? Las vellosidades, es decir, esos pelitos que están ahí que se ven, son los que captan el calcio, el hierro, el magnesio, claro. las vitaminas, y al lesionarse porque estamos generando una intolerancia o una alergia, se empiezan a ir despacito, a lastimar de a una hasta que queda una pared lisa. Y esto va a generar más síntomas, más diarreas, puede generar anemia, deficiencia de vitaminas del complejo B, hierro, osteoporosis en la edad adulta, ¿no es cierto? Y por lo general en el adulto suele aparecer problemas tanto de las hormonas, tiroides por ejemplo, puede haber así como un cansancio, fatiga, dolores musculares, articulares, la pérdida de calcio en los huesos, y en los niños suele haber diarrea, vómitos, dolores de cabeza, cansancio también muy frecuente, falta de apetito. Y se nota, ¿no es cierto?, que no está creciendo acorde a la edad, claro. Y tiene bajo peso, por lo general. Claro. Y si no, en algunos casos se suele dar de que el chico es muy flaquito, muy delgado y tiene la panza bien infladita. Sí, entonces sí, claro. Eso significa de que hay una inflamación, ¿no es cierto?, y que de esa forma se empieza a manifestar. Perfecto. ¿De qué forma nosotros, a través de la alimentación, es el único medicamento que existe para la celiaquía? Claro. ¿Sí? Es decir, cuando la persona padece de esa enfermedad, todo lo que come no lo absorbe, es decir, no hay posibilidad de que se nutra su organismo. Ese es el problema. Tal cual, empieza a entrar en un estado de desnutrición la persona porque empieza a perder todos los nutrientes y al mismo tiempo baja de peso, ¿no es cierto?, en forma excesiva. Entonces, Claudia, es sumamente importante detectar en temprana edad la presencia de la celiaquía en la persona. En cuanto se empiezan a sentir los síntomas que estábamos hablando recién, que son algunos, ¿sí? Claro. Porque depende de cada persona, suelen aparecer en mayor o menor cantidad, hacer el examen clínico correspondiente, ¿no es cierto?, donde se hace primero un estudio de las inmunoglobulinas, que son las defensas de nuestro cuerpo, y después se hace una biopsia intestinal, que eso certifica si es o no celíaco. Bien. Hay veces que da positivo en un test y en el otro da negativo, y así viceversa. Entonces siempre hay que volver a repetir el análisis en el caso de que sea necesario. Lo ideal sería poder detectar la enfermedad antes de que toda esa vellosidad haya desaparecido, ¿no es cierto? Totalmente. Cuanto mejor, o sea, cuanto antes se pueda hacer el diagnóstico, mucho mejor para poder tratarla, y no se puede curar la enfermedad. Una vez que está diagnosticado, ya se trata de por vida, y solo la alimentación es la única que te puede llevar, digamos, a mejorar un poco tu estado nutricional, y en el caso que corresponda suplementar con algún suplemento dietario para poder incorporar nutrientes que se perdieron a través de él. Bien, pasemos a eso entonces, lo importante para una persona celíaca, ¿qué tiene que comer para tener su estado de salud óptimo? Bien, principalmente tenemos que sacar todo lo que esté hecho a base de trigo, avena, cebada y centeno. En esta imagen, ¿no es cierto?, nosotros tenemos el semáforo donde está lo prohibido que esté a base de estas harinas. Hoy en día ya existen premezclas, vienen las mezclas de las harinas o las harinas para poder elaborar esto. Entonces se puede hacer, ¿no es cierto?, el pan en casa, o sea, hay lugares en donde elaboran para vender las pastas, las pizzas, empanadas, por ejemplo. Y bueno, la milanesa siempre hay que tener cuidado para poder rebozar con la harina que sea libre de gluten y no con la tradicional, ¿no es cierto? Después tenemos los alimentos dudosos, entran acá, por una cuestión de que son los alimentos que están envasados, por lo general, y hay veces que, bueno, decimos una lata de atún, por ejemplo. Bueno, el atún no tiene gluten,
pero en el proceso de elaboración puede tener algún residuo. ¿Por qué? Se puede utilizar algún espesante, estabilizante, algún almidón modificado y así cualquier otro de los alimentos que nosotros compremos de industria, ¿no es cierto? Todo lo que es elaborado. Bien. Y todo lo que es permitido, todo lo que viene de origen natural. Es decir, bien. Las frutas y verduras, bueno, las carnes que sean siempre bien cocidas, las legumbres, las semillas y la miel por ahí entra ahí en un dibujito, pero siempre hay que tener cuidado de que también no haya pasado por algún proceso de que tenga algún tipo de contaminación cruzada que se le llama, entonces esto garantiza. Lo ideal es siempre que a la hora de comprar un producto nosotros tengamos la seguridad de que tenga el logo que habíamos pasado en la placa anterior, que son los logos oficiales, ¿sí? Que son estos, ahí son estamos. estos, exactamente. Bien. Los dos de arriba son los que se utilizan por lo general acá en nuestro país, en la Argentina, y el verde es el que se utiliza para el Reino Unido. Solo una marca, acá en Argentina está autorizado a utilizar esa, pero no hay otra, digamos, que pueda suplantar a estas marcas, ¿sí? O sea, estos logos. Y estas son las oficiales que se puede utilizar en estas tres y siempre tenemos que ver eso primero en el empaque. Por supuesto. Además de que estamos seguros de que eso tiene el logo, tenemos que leer la lista de los ingredientes y, como decía, viste, tratar de ver que no tenga estabilizantes, algún acidulante o espesantes químicos y todas esas cosas que puede tener trazas de algún gluten. Perfecto. Así, por ejemplo, los embutidos tienen, ¿sí?, algo de gluten, los saquitos de los té. Por eso, inclusive, ¿viste? Esas cosas que uno ni se imagina tan puede ínfimas, tener. pero sin embargo, exactamente, puede tener algún residuo de gluten y esto ya puede generar, es un veneno para la persona que tiene la enfermedad. Así que lo más mínimo que incorpore en la boca, así una pasta dental, por ejemplo. Las pastas dentales también puede tener residuos de gluten y así meta en la boca, eso ya le puede generar todos los síntomas. Bueno, y tengan en cuenta porque esta enfermedad puede presentarse ya en una persona sana, adulta, por ejemplo, por un sobreestrés, por ejemplo, ¿no? Claro, puede ser por un estrés, una diarrea crónica, puede ser por alguna sensibilidad o alergia a la lactosa, por ejemplo. Entonces, con algunos síntomas ya van apareciendo, bueno, de esa forma lo mejor es acudir a un especialista en primer lugar para hacer el estudio completo, ¿no es cierto? Y de esa forma ver si es o no, descartar, digamos, el caso que no sea la enfermedad. Muy bien, la última pregunta, Claudia. ¿Cómo estamos en nuestra provincia con la oferta de alimentos para celíacos? Bien, lo que se trata de luchar, justamente hablaba, ¿no es cierto?, el especialista que es de la Asociación Celíaca, luchar día a día con todos los comercios para poder ampliar un poco más las ofertas. Las fábricas que producen estos alimentos mayormente están en Córdoba, en Buenos Aires, y bueno, el envío sabemos que ya tiene un costo y bueno, la venta es otra más, suma, ¿no es cierto? Pero bueno, tratar de ampliar lo más que se puede en cuanto a las marcas y cuáles son las posibilidades de ir haciéndolo en casa también es una forma. Por eso los celíacos tienen su grupo donde se reúnen el primer martes de cada mes y bueno, ellos van evacuando esas dudas y se van asesorando. Muy bien, muchísimas gracias, Gracias Claudia. a vos, Cristian.